Hola, buenas noches, mis queridos felinos nocturnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues nosotros bien. Aquí los saluda la sombra felina nocturna en ausencia del mono que ahora sí no está presente. ¿Qué les voy a contar ahora? Pues se me ocurrió hacer una especie de top. No serán nada más 10, perdón, no serán 10 historias, van a ser 11 historias chiquitas. Y si no se los grabo hoy, ya no se los grabé nunca porque se me va a seguir olvidando. ¿Qué les parece, mis queridos felinos nocturnos, que entonces lo hagamos así? Tal vez sea un poquito largo el video, tal vez no, pero vamos a comenzar. ¿Qué cosa es lo que les vamos a contar primero? Bueno, pues en este vamos a empezar con el número 11. Se llama El fantasma que se mudó de casa. Durante un siglo lloró su amor perdido. Rosina Despard se disponía a acostarse en la casa de su padre en Cheltenham, Inglaterra. Mientras se desvestía, creyó oír los pasos de su madre cerca de la puerta. Pero cuando la abrió no había nadie en el pasillo. Miró a lo largo del mismo y en el rellano de la escalera vio a una mujer de pie, enlutada, con un pañuelo junto a la cara. Al cabo de unos segundos la mujer bajó las escaleras. La vela de Rosina se apagó y nada más pudo ver. Aquello sucedía en junio de 1882. Durante los 7 años que siguieron, varios miembros de la familia de Spart vieron con frecuencia al fantasma enlutado y casi llegaron a aceptarlo como uno más de la familia. En una ocasión Rosina contempló la figura durante media hora y, conmovida por su evidente congoja, trató de hablarle. No obtuvo respuesta y la figura desapareció con la cabeza patéticamente inclinada. La cena en la familia de Spart podía convertirse en algo enervante por la facultad de la figura de aparecerse a una o dos personas en la habitación y permanecer prácticamente invisible para los demás. A veces se interponía repentinamente entre dos invitados, quienes, ignorantes de su presencia, seguían charlando jovialmente. Aunque quisieran, Rosina y su padre, a quienes más frecuentemente se aparecía el fantasma, eran incapaces de evitar cierto desmayo en sus conversaciones. A ver que se les aparezca alguien así. Todas estas apariciones fueron cuidadosamente anotadas por Rosina, que se había propuesto descubrir la identidad del fantasma. Al parecer el candidato más idóneo era una tal señora Imogen Swinhoe, que había sido amante de un inquilino anterior de la casa. Expulsada por este tras una disputa, había muerto en algún otro lugar, pobre y en la miseria, en 1878. Las apariciones parecieron cesar en 1889, seguramente después de un exorcismo solicitado por el señor Despard, aunque el caso suscitó extraordinario interés en la época y fue cuidadosamente investigado por la Sociedad para la Investigación Física. La falta de pruebas suficientes hizo que se desvaneciera en la memoria de las gentes y hasta Cheltenham olvidó la historia. ¿Pero qué pasó después de 69 años? Bueno, sin embargo, en 1958 ocurrió lo más extraordinario. Un hombre que vivía en un piso en la misma calle de los Despard y a pocas casas de distancia, se despertó una noche y divisó la silueta de una mujer inclinada contra la ventana de su alcoba. Vestía un traje de la época victoriana tardía. Su cabeza estaba inclinada y parecía sollozar en silencio, oprimiendo un pañuelo contra su rostro. Cuando el hombre gritó, asustado, desapareció. Aquel hombre no había oído hablar jamás del fantasma y sentía muy poco interés por las cosas sobrenaturales. Pero esta ausencia de interés fue ampliamente compensada durante los años siguientes por la dama enlutada. A menudo,
La veía fugazmente bajando las escaleras o recorriendo las habitaciones, gimiendo lastimeramente con su pañuelo. Evidentemente el tiempo no había mitigado su dolor, pero sigue siendo un misterio la razón por la que se mudó de casa. Quizás se hallara más a gusto paseando sus quejas por la mansión de un hombre nada propenso a creer en espíritus. ¿Ustedes qué creen, mis estimados felinos nocturnos? Y pues bien, número 10. El espectro de Dante Alighieri. Cuando Dante Alighieri murió en 1321, se echaron de menos algunas partes del manuscrito de su obra maestra, La Divina Comedia. Durante meses sus hijos Jacopo y Piero, o sea Jacobo y Pedro, registraron la casa entera y todos los papeles de su padre, y los muy inútiles nada encontraron. Habían perdido ya toda esperanza cuando Jacopo soñó que veía a su padre vestido de blanco y bañado en una luz etérea. Preguntó a la visión si el poema se había completado. Dante asintió con la cabeza y señaló a Jacopo un lugar secreto en su viejo gabinete. Con un abogado amigo de Dante como testigo, Jacopo fue al lugar indicado en el sueño. Allí había una pequeña persiana fija a la pared, y al levantarla encontraron un ventanuco. En su interior había algunos papeles cubiertos de moho. Lo sacaron cuidadosamente, rasparon el moho y pudieron leer las palabras de Dante. Con ello se completó la obra La Divina Comedia. De no haber sido por la fantasmagórica visión soñada, uno de los más grandiosos poemas del mundo habría quedado inconcluso para siempre. Recordemos que Dante Alighieri fue un genio del siglo XIV y gracias a este sueño de su hijo, la obra de Dante no quedó incompleta. Número 9. La señora Wilmot cruzó el mar. Su marido y un compañero de camarote vieron la aparición. El City of Limerick, que partió de Liverpool rumbo a Nueva York en 1863, se vio envuelto en una impetuosa tempestad en el Atlántico Norte. La borrasca duró una semana entera y en los hogares de los viajeros cundió el temor por la suerte de los que iban a bordo. Al fin la tormenta comenzó a amainar y Mr. Wilmot, uno de los pasajeros, pudo gozar de una noche de merecido descanso. Soñó que veía a su esposa en camisón entrando en su camarote. Ella titubeó al principio al advertir que era un camarote doble y que otro hombre la miraba fijamente desde la litera, situada encima y un poco más retranqueada de la de su marido. Pero se aproximó al lecho de su marido y lo besó, y se alejó en silencio. Cuando Wilmot se despertó, notó que el hombre de la litera superior, un tal señor Tait, le miraba fijamente. Estaba escandalizado ante la clase de visitas que recibía Wilmot. Describió la llegada de la señora Wilmot exactamente como había ocurrido en el sueño del señor Wilmot. Cuando Wilmot llegó al término de su viaje, se sorprendió al preguntarle a su mujer si había tenido una visita suya la semana anterior. Le contó que cuanto más angustiada se hallaba una madrugada a las 4, había experimentado la sensación de haber salido a buscarle, haber cruzado el oscuro y embravecido mar, llegado a un barco y después de subir a bordo, haber bajado de la cubierta de popa y encontrado el camarote de su marido. Dime, le preguntó, ¿los camarotes son siempre como el que yo vi, con la litera superior extendida más hacia atrás que la inferior? Había un hombre en la litera superior que no dejaba de mirarme, y por un momento temí entrar, pero me dirigí a tu litera, me incliné, te besé y abracé, y me volví a marchar. ¿Cómo ven? Número 8. La niña que fue por el médico. Esta solicitó ayuda para su madre un mes después de... Vamos a verlo. El doctor S. Weir Mitchell, eminente neurólogo de la Filadelfia del siglo XIX,
quedó adormecido en su butaca una tarde de invierno, tras una agotadora jornada de trabajo en su clínica. Le despertó el timbre de la puerta y al abrirla vio en el escalón a una niña con un raído chal sobre los hombros y tiritando de frío. Le pidió que fuese con ella a ver a su madre, que según le explicó, estaba desesperadamente enferma. El doctor la siguió por las nevadas calles hasta una vieja casa, y la chiquilla le guió escaleras arriba. Allí encontró una enferma a la que reconoció como antigua sirvienta de su casa. Diagnosticó que padecía neumonía y envió a buscar las medicinas que necesitaba. Mitchell acomodó a la enferma lo mejor que pudo y la felicitó por tener una hija tan obediente. Y aquí llega el problema. Al escucharlo, la anciana lo miró sorprendido y le dijo: «Mi hija murió hace un mes. En aquel armario están sus zapatos y su chal». El médico encontró allí el mismo chal que había visto sobre los hombros de la patética muchacha que llamó a su puerta. Estaba doblado y seco, y era imposible que hubiera sido utilizado a la intemperie aquella noche bajo la rigurosa nevada. La chica que le condujo a su casa no apareció jamás. Número 6. A ver, 10, 9, 8, 7. Número 7, perdón. El sueño truncado de Xanadu. Y aquí hablamos del insensible comportamiento de un agente de seguros. Kubla Khan, el famoso poema de Samuel Taylor Coleridge, ha permanecido envuelto en el misterio desde que se publicó por vez primera en 1816, 20 años después de haber sido escrito en una ocasión en que el poeta estaba escaso de dinero. Coleridge explicó que las 54 líneas no eran más que un simple fragmento de una gloriosa visión inspirada por un sueño de opio. Sí, fumaba bueno, esa cosa. El sueño, esto lo soñó mientras se hallaba en una solitaria granja de Exmoor, recuperándose de una enfermedad. Él había tomado 2 granos de opio con fines medicinales, aunque la verdad es que era adicto, y al despertarse comenzó a escribir el poema sumido en un éxtasis de inspiración. Y cuando llegó a lo que el poema dice: «Porque el que se ha alimentado del rocío de la miel y ha bebido la leche del paraíso». Cuando terminó de escribir esto, fue interrumpido por un agente de seguros de la cercana ciudad de Porlock. Coleridge trató desesperadamente de librarse del intruso, pero de un modo u otro le entretuvo durante 1 hora hablando de finanzas. Por más que lo intentó, Coleridge no pudo reanudar su visión del legendario mundo de Xanadu. Todo lo que quedó fue el primer fragmento de Kubla Khan o Kublai Khan, que durante 20 años consideró que no merecía la pena ser publicado. ¿Cómo ven ustedes, mis queridos felinos nocturnos? En fin, este paraíso perdido del poeta Coleridge, cuyo sueño narcótico fue interrumpido por un inoportuno agente de seguros. Si estuvieran en un éxtasis de creatividad, yo de loco abro la puerta y le contesto a alguien, ni el teléfono, ni el celular, ni nada, pero bueno. Ay, 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 la educación inglesa victoriana, en fin. Vamos a seguir adelante. Número 6. SOS en alta mar. En sueños envió un barco a rescatarle. El capitán de un barco que cruzaba el Atlántico rumbo a Terranova en 1828 miró de soslayo por la puerta abierta del camarote inmediato al suyo y entrevió en la oscuridad a un hombre al que no había visto antes. No pertenecía a la tripulación y en aquel viaje no iban pasajeros. Convencido de haber atrapado a un polizón, irrumpió en el camarote,
pero en ese instante la figura desapareció de su vista. La única evidencia que quedaba era el siguiente mensaje garabateado en la pared del camarote: navega hacia el noroeste. El capitán quedó sumamente desconcertado, pero al mismo tiempo tan impresionado por el mensaje del extraño visitante, que cambió el rumbo del barco siguiendo las instrucciones garabateadas. Al cabo de pocas horas, su barco avistó de repente un buque que había zozobrado. A bordo solo había un hombre, el mismo que el capitán había encontrado en el camarote de su barco. Dijo que acababa de despertarse y que había soñado que estaba a punto de ser rescatado. ¿Cómo ven, mis queridos? Número 5. La pesadilla de Borodino. Borodino, sí. Esto se trata de una condesa que soñó que su marido moría en una batalla, en la de Borodino. Cuando los ejércitos de Napoleón avanzaban sobre Rusia en 1812, la esposa de un general ruso, el conde Touchkov, tuvo un sueño. Se vio a sí mismo en una habitación de una posada en una ciudad desconocida. Su padre entró en la habitación llevando en la mano al hijo pequeño de la condesa. Entristecido, le dijo que su marido había muerto a manos de los franceses. «Tu felicidad ha terminado», le dijo. «Él ha caído en Borodino». 2 veces más tuvo el mismo sueño y al final se lo contó a su marido. Juntos examinaron los mapas, pero no pudieron hallar mención alguna de una batalla en Borodino. Sin embargo, el 7 de septiembre de 1812, los ejércitos rusos en retirada se replegaron y desafiaron a los franceses en la aldea de Borodino, situada a 112 kilómetros al oeste de Moscú, donde fueron completamente derrotados. La condesa Touchkov y su familia permanecían en una posada a pocos kilómetros del frente, mientras su marido mandaba las reservas. A la mañana siguiente, su padre entró en la habitación llevando de la mano al hijo menor de la condesa. «Él ha caído», tartamudeó. «Ha caído en Borodino». ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues esta batalla de Borodino dicen que hubo de costar más de 30,000 vidas francesas y 45,000 rusas. Qué locura es la guerra, ¿verdad? En fin, y vamos a contar la número 4. La victoria de Lepanto, presentida. Esta sí está interesante, pero está cortita. Bueno, pues antes de conocer el resultado, su santidad el Papa de entonces dio gracias por el triunfo. El tesorero leía monótonamente las cuentas de los estados papales. De repente, el Papa Pío V se irguió, abrió una ventana y miró fijamente al exterior. A los pocos instantes se serenó y con los ojos brillantes volvióse hacia las altas dignidades vaticanas que le acompañaban. «Dejad todo eso ahora», exclamó, indicando con la mano que retirasen los libros y los estados de cuentas desperdigados sobre la mesa. «Vamos a dar gracias a Dios. La escuadra cristiana ha alcanzado la victoria. ¡Aleluya al Señor!». El tesorero, hombre meticuloso, anotó la hora del extraño incidente. Había ocurrido, según consignó, poco antes de las 5 de la tarde del 7 de octubre de 1571. 2 semanas después, el 21 de octubre, un mensajero llegó a Roma galopando desde Venecia, con la noticia de la histórica victoria naval. La escuadra cristiana, bajo el mando de don Juan de Austria, había derrotado a la flota turca en el Golfo de Lepanto,
Según el informe, la victoria quedó dilucidada justamente antes de las 5 de la tarde del 7 de octubre. Aquel día y aquella hora fueron de inmensa importancia para la cristiandad. ¿Por qué? Porque esta victoria cristiana implicó que se detuviera la invasión musulmana sobre el continente. Pues bien, todo esto sí lo vio. Y aquí en este grabado que les presenté, el Papa Pío V está rezando por el triunfo cristiano. Muy bien. Número 3. La fantasmal advertencia. Un hombrecillo feo y enjuto le salvó la vida a un lord, o sea, un señor. Hacia el año de 1880, Lord Dufferin, embajador británico en París, descansaba en la casa de campo irlandesa de un amigo. Una noche se despertó de repente de un profundo sueño, inexplicablemente sobresaltado. Se levantó, miró por la ventana y a la luz de la luna divisó en el prado la figura encorvada de un hombre que se tambaleaba bajo el peso de un objeto semejante a un ataúd. Dufferin salió de la casa y gritó: «¿Qué hace usted ahí?». El hombre levantó la cabeza bajo su carga y Lord Dufferin vio un rostro enjuto y feo que le resultó vivamente repulsivo. Al preguntarle a dónde llevaba el ataúd, la figura desapareció, al parecer pasando a través suyo. A la mañana siguiente le relató lo sucedido a su anfitrión, quien quedó igualmente confuso ante tan extraña aparición. Años después, hacia 1890, fíjense, 10 años después, Lord Dufferin se hallaba de nuevo en París y asistía a una recepción diplomática en el Grand Hotel. Pero en el momento en el que iba a entrar al ascensor en compañía de su secretario privado, Dufferin retrocedió y rehusó subir. El ascensorista no era otro que el hombrecillo enjuto y feo que había visto años antes llevando un ataúd en la finca de su amigo en Irlanda. Pues sí, el ascensor subió sin Lord Dufferin ni su secretario, mientras el embajador se dirigía al mostrador de recepción a averiguar la identidad del extraño hombrecillo. Cuando el ascensor llegó al 5.º piso, se rompió el cable y con ensordecedor estruendo se estrelló contra el fondo del pozo, matándose todos los ocupantes, incluyendo, claro está, al hombrecillo feo. Las circunstancias del accidente fueron publicadas por la prensa y registradas por la Sociedad Británica para la Investigación Física, pero el embajador no pudo descubrir la identidad del ascensorista que resultó ser su salvador. Ni la dirección del hotel ni los investigadores del accidente averiguaron su nombre ni su procedencia. Se diría que un demente protector velaba por el impresionable Lord Dufferin. ¿Cómo ven, mis queridos? Número 2. Un aroma de violetas. ¿Fue guiada acaso esta emperatriz desde el más allá? Pues bien, empeñado en sojuzgar a los fieros zulúes, el ejército británico invadió Zululandia en 1879. La campaña se inició con el aniquilamiento casi completo de una columna británica en Isandlwana, afrenta que ni siquiera la heroica defensa de Rorke's Drive consiguió borrar. Se enviaron refuerzos precipitadamente desde Inglaterra, entre los que figuraba el príncipe imperial de Francia, hijo único del exiliado Napoleón III, y la ex emperatriz Eugenia. El joven príncipe, a quien se ordenó severamente que no corriese riesgos innecesarios, fue autorizado a incorporarse a una columna de vanguardia. Al tenderle una emboscada a los zulúes, el caballo del príncipe Impi, así se llamaba el caballo, se encabritó y lo arrojó al suelo. Los zulúes, con las lanzas en ristre, los asediaron
y dieron muerte al príncipe y a los 2 oficiales que lo acompañaban. Los 3 recibieron juntos sepultura al día siguiente. Un año más tarde, la reina Victoria autorizó a la ex emperatriz Eugenia a visitar Zululandia y recuperar el cuerpo de su hijo. La hierba y los arbustos habían cubierto el montón de piedras que marcaba la tumba, y durante algún tiempo no fue posible encontrarla. De repente, la ex emperatriz Eugenia gritó: «¡Huelo a violetas!». Siempre fueron sus flores predilectas. Corrió decidida hasta un punto determinado, y allí estaba oculta la tumba de su hijo. Así es como esta emperatriz logró al final encontrar a su hijo. Pues sí, este es el príncipe imperial, y los guerreros zulúes los están rodeando, mientras éste trata de montar de nuevo a su caballo. Minutos después, estaba muerto. ¿Cómo ven? Número 1. El retorno al hogar. Muy bien, vamos a hablar de un buque que se llama el Victoria. Y bueno, pues, en fin, murió en el mar, pero sus invitados conversaron con él en Londres. Vamos a hablar de un buque y de lo que pasó ahí, obviamente. Yo ya leí las historias, así que no crean que estoy inventando. Bueno, exactamente a las 3:34 de la tarde, el 22 de junio de 1893, el buque Enseña Victoria se hundió a consecuencia de una embestida. Naufragó a la altura del puerto de Trípoli, Libia, claro está, perdiéndose muchas vidas, entre ellas las de su capitán, el almirante Sir George Tryon. Un comité de investigación naval aceptó la versión de que el Victoria fue hundido por el espolón de otro barco de la misma escuadra, el Camperdown, durante una difícil maniobra ordenada por Sir George. La maniobra tuvo como consecuencia que 2 columnas de buques en las que figuraban el Victoria y el Camperdown girasen una contra otra. Cuando Sir George advirtió que la colisión era inminente, ordenó al Victoria: «¡Atrás toda!». Nadie sabe qué pudo ocurrir a Sir George, experto y juicioso marino, para que ordenase tan desastrosa maniobra. Pero mientras su barco se hundía, los supervivientes le oyeron exclamar: «¡Ha sido culpa mía!». En el momento de la colisión, Lady Tryon ofrecía una fiesta en su casa de Londres. Poco después de las 3:30, los invitados vieron cruzar por la sala a grandes zancadas la inconfundible figura del almirante. Cuando los invitados señalaron cortésmente que les agradaba que Sir George pudiera estar presente, Lady Tryon, que no había visto la figura, les respondió que su marido estaba a bordo de su buque. Algunos de los invitados afirmaron más tarde que habían dirigido la palabra a la figura y que estaban absolutamente seguros de que se trataba de Sir George, aunque no existen pruebas de que él les contestase. Nunca más se volvió a ver al almirante y el misterio quedó indescifrado. Quizá, sabiendo sus pensamientos hacia su esposa y su casa, proyectando de un modo u otro una fugaz imagen suya en la sala. ¿Ustedes creen esto, mis queridos felinos nocturnos? De hecho, la mente es poderosa. Y en fin, pues sí, así es como terminamos este pequeño top de historias chiquitas. Pues sí, duró algo, casi media hora, pero valió la pena. Mis queridos felinos nocturnos, espero que les haya gustado este pequeño video
y que lo compartan en sus redes sociales, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like y comenten abajo en la caja de comentarios. Yo, la sombra felina nocturna, me complace el haberles podido narrar estos pequeños relatos. Muy bien, que estén bien. Hasta la vista a todos.